Me acompañan en esta rueda de prensa Conchi, la presidenta de AFA Villarrobledo, y Mila, que pertenece a la Junta Directiva. El motivo de esta rueda de prensa es, bueno, pues informar o más bien recordar de la obra de teatro que se va a celebrar en el Gran Teatro de Villarrobledo el próximo viernes, día 23, que se llama Acunar al viejo árbol. Y digo recordar porque, bueno, pues en esta semana que de alguna forma pues ha querido conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, pues desde el viernes que se comenzó, pues la asociación AFA Villarrobledo pues ha organizado pues una serie de actos, de actividades, de talleres y bueno, pues a lo largo de, como digo, de esta semana, pues en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de comentar la oportunidad de ver esta gran obra de teatro que va a tener lugar, como digo, el próximo viernes en el Gran Teatro a las 8:30. Ha sido, como digo, una semana que se ha organizado pues muy completa de distintas actividades y bueno, pues el objetivo, como hemos comentado en alguna ocasión, es sensibilizarnos a todos y a todas de lo que supone pues esta enfermedad, lo dura que es tanto para las personas que lo padecen como también para sus familiares y para todas las personas que están alrededor. Y el lema de este año y también el título de la segunda revista que ha sacado AFA Villarrobledo y que tuvimos la oportunidad de verlo en el acto del pasado viernes, pues como digo, el lema es cuidar al cuidador. Y bueno, pues la obra de teatro pues tiene mucho que decir en este tema y en este lema, la obra de teatro Acunar al viejo árbol, porque en definitiva se trata de, bueno, de cuidar a los que nos cuidaron. Es una frase que hemos repetido, bueno, pues en varias ocasiones durante estos días y que yo creo que de alguna manera pues resume o simboliza lo que se quiere decir. El lema de este año, como digo, pues un poquito es poner en valor y resaltar el trabajo que realiza el cuidador, la persona que está cerca de la persona que tiene esta enfermedad de Alzheimer y que, bueno, pues que está a sus cuidados. Y es importante de que se le haya dedicado, aunque hay que dedicarle todos los años y los 365 días del año, pero es importante que se le haya dedicado pues, este año a resaltar su figura, a resaltar o poner en valor el esfuerzo que realiza el cuidador. Y con la obra de teatro, que es Acunar al viejo árbol, como digo, pues de alguna manera trata este tema. La obra de teatro es de la compañía Perdeluna y la directora es Mercedes Herrero y ahora pues ya pues tanto Conchi como Mila nos comentarán un poquito más de esta obra de teatro, pero sí que es cierto que lo que la obra pone en valor es la acción en definitiva de cuidar a las personas. Lo más importante es que va a ser una obra muy interesante porque está basada en hechos reales, en testimonios reales, en fotografías que se han tomado pues, bueno, de la realidad y que en un momento determinado pues, tenemos o estamos viendo situaciones que habrá personas que las han vivido y, bueno, y que en cualquier caso pues cada uno de nosotros nos podemos encontrar, lógicamente, en una situación similar. Y se invierten los papeles, ¿verdad? Digamos que los padres, o sea, los hijos, en un momento determinado se convierten en los padres de los padres. Y, bueno, pues de esa manera, digamos, nos ponemos en el lugar del otro. De ahí de cuidar a los que nos cuidó. Ahora, pues antes de pasar la palabra a Conchi, solamente pues invitar a todo el pueblo de Villarrobledo, a toda la comarca, a que el próximo viernes, día 23 a las 8:30, pues acudan al Gran Teatro a ver esta magnífica obra que va a ser muy interesante y de paso, pues aparte, como digo, de disfrutar de la obra, pues vamos a colaborar con un fin social como es, bueno, pues poner un granito de arena para la Asociación de Alzheimer, que bueno, pues que en definitiva, como siempre digo, son asociaciones sin ánimo de lucro y que, bueno, pues actos como este, que pueden recoger algo de financiación o de fondos, pues les viene muy bien para llevar a cabo pues los distintos recursos que tienen allí en la asociación. Con lo cual, bueno, pues como digo, pues aparte de poder disfrutar de esta obra de teatro, pues es un fin social el acudir y colaborar con la asociación AFA Villarrobledo el próximo viernes.
Y ahora os dejo con Conchi, presidenta de AFA Villarrobledo. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias también a Mila como vicepresidenta de la asociación por acompañarnos hoy también. Y lo ha comentado ya Rosa, la intención de la rueda de prensa de hoy es decir que el viernes a las 8:30 en el Gran Teatro tenemos una cita. Todo el pueblo tenemos allí una cita. Una cita porque nos vamos a encontrar con una obra de teatro con la cual nos vamos a identificar. Porque todas las personas a lo largo de nuestra vida, en una etapa somos cuidados y en otra etapa somos cuidadores. Con lo cual nadie escapa de esa situación. La obra trata entonces de acunar a los que nos acunaron. Por eso se llama acunar al viejo árbol. Y además añade al título acto de acompañamiento, porque insiste mucho esta obra en que un árbol, cuando viejo, si está solo, cae sin que nadie se dé cuenta, cae y ya. Sin embargo, cuando está acompañado, cuando se le cuida, va cayendo, va envejeciendo, al final cae, pero nunca está solo. Y de eso trata la obra, del proceso, del camino, del largo camino que hace la persona que cuida y la persona que es cuidada. Nos plantea también un reto esta obra, y es que cómo queremos cuidar en el siglo XXI. Cómo queremos cuidar y cómo queremos ser cuidados. Entonces creemos que es una obra muy interesante para que todas las personas nos sintamos identificadas con ello, como digo, porque aún estamos en una fase o que somos cuidados o que estamos ahí pero también muchos en una fase que estamos cuidando ya a personas. Unas veces a personas mayores y otras veces a niños. En este caso se trata del valor de cuidar a personas mayores. La obra además está basada en historias reales. Es como un collage con distintos espacios de vida donde se van superponiendo y habla como decía, de historias reales, fundamentalmente del padre de la directora, de Mercedes Herrero, que sufre una demencia y que ella ha querido recoger muchas experiencias para escribir y montar esta obra de teatro, y también sobre el pintor afincado en Inglaterra, pero que era de origen alemán y nació en Filadelfia, pero luego al final vivió mucho tiempo en Inglaterra, que es William Utermohlen. Precisamente este pintor fue muy estudiado su obra porque cuando se le diagnosticó Alzheimer, durante todo el proceso que duró su enfermedad, fue pintando. Y entonces es un documento pictórico de muchísimo valor, el ver cómo iba viendo, cómo percibía la realidad conforme iba avanzando el proceso de la enfermedad. Entonces se recoge también la experiencia de este pintor en la obra de teatro. Por eso la obra realmente es un teatro documento, por lo que me decíamos, que está basado en cosas que todos nos vamos a sentir identificados. Al final de la obra va a haber un coloquio con todos los asistentes que nos queramos quedar para precisamente comentar, intercambiar vivencias o experiencias o aspectos de la obra que nos hayan sorprendido o que queramos preguntar. La compañía, que es de Palencia y que se acerca a nuestro pueblo, a nuestro Gran Teatro para representar la obra y que representa y participa en muchos festivales de teatro, pueblos, ciudades, etcétera, pues le agradecemos que haya podido venir a Villarrobledo y además en estos días tan significativos para nosotros como es alrededor del Día Mundial del Alzheimer. Entonces, de antemano, es la nota de prensa que os la vamos a trasladar para que los medios de comunicación le deis difusión y esperamos que luego cuando vengan el viernes pues también los podáis entrevistar, porque nosotros cuando nos llegó la información a nuestra asociación, AFA Villarrobledo, vimos que era una obra que venía estupenda, como anillo al dedo, precisamente con el valor del cuidador, que es el mensaje que este año todas las asociaciones de Alzheimer queremos trasladar con el Día Mundial. Entonces, iremos viendo cómo pues aparentes faltas de lógica, luego todo encaja y aparece la lógica y en las información que nos ha ido mandando la compañía, la verdad que creemos que es interesante para todos,
para los que somos cuidadores, para los que hemos sido, para los que vamos a ser y para todas las personas, incluso niños, porque nos va a reflejar la vida misma. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación también, al Ayuntamiento, por siempre ayudarnos y acogernos. Y esperamos ayuda del Ayuntamiento, de la Diputación, ahí lo ponemos porque evidentemente esta obra, esta compañía tiene un caché, vale un dinero y entonces que al menos equiparemos gastos, pero nos parecía que era una oportunidad muy importante el poder traerlos a Villarrobledo y disfrutar precisamente de su obra en estos días. Entonces, muchísimas gracias. No nos queda más que agradecer al pueblo de Villarrobledo que compre entradas, que Mila nos va a decir dónde podemos hacernos con ellas y que estemos allí todos juntos. Muchas gracias. Las entradas, como siempre, se venden en venta anticipada €1 menos, a 5 €, y las tenemos en nuestro centro de AFA, en la Casa de la Cultura, Peluquería Rosmen, Peluquería Conchi, en Rosmen, en Alimentación en la Plaza, Pulido, y siempre llevamos, todos nosotros las llevamos y las facilitamos a quien las quiera. Siempre es interesante tener la venta anticipada, que hace ilusión ya ver que hay un ambiente de teatro y que, igual que en la comida manchega, a nosotros siempre nos ayuda que compréis las entradas con tiempo. Es un precio simbólico porque, claro, es un teatro contemporáneo que merece la pena verlo, que luego nos quejamos que si se vive en una ciudad pequeña no hay teatro. Aquí hay teatro, lo que tenemos que hacer es ir cuando hay. Y, como siempre, daros las gracias a los medios que nos apoyáis tanto, al Ayuntamiento y a la compañía de teatro que ha podido venir a representar aquí con nosotros. Así es que muchas gracias. Esperamos que el teatro se llene. Pues empezamos en 1999. Ya desde 1997, primero pertenecimos a AFA Albacete y entonces hacíamos actividades en colaboración con AFA Albacete. Éramos socios de AFA Albacete que había nacido unos años antes. Se había creado antes. Y en el 99 creamos la asociación, creamos AFA Villarrobledo. Y como dice, ¿cómo nacimos? Pues nacimos de la nada. Del grupo de unas 25 personas en aquel momento, que vimos que las actividades que habíamos ido haciendo durante aquel verano con nuestros familiares, que nos dejaron un aula en la Casa de la Cultura, y entonces venía 2 veces a la semana, neoterapeuta de Albacete, y los mismos familiares la acompañábamos y los demás días estábamos nosotros con las tareas que nos dejaba para trabajar con ellos. Y vimos que las terapias no farmacológicas funcionaban y que nuestros familiares estaban mucho mejor. Por lo tanto, le vimos sentido y vimos que teníamos que trabajar, que apostar por ello. Y entonces, pues al principio, reuniéndonos en una casa particular, el domicilio social, no teníamos, partimos, como digo, de la nada. Y de la ayuda que siempre, la verdad, el Ayuntamiento nos ha ido prestando, en la medida que ha sido posible. En aquel momento pudimos hacer aquellas actividades porque se nos dio aquello. Después ya nos dejaron, como sabéis, la segunda planta del SED del centro de mayores. Aquello fue ya un salto importante. Imaginaos que hace casi 17 años la sensibilización que tenía la sociedad no era la misma que ahora. Estas enfermedades a veces estigmatizan mucho y se normalizan poco. Entonces, hace años pasaba más. Pero poco a poco el trabajo de muchas de las asociaciones pues fue haciendo visible ese problema que existía y que veíamos que los familiares, si salían de casa, si tenían apoyo, si tenían terapias, estaban, como digo, mejor. Entonces ya se nos concedió, en 2000, se nos concedió el centro de día, que estuvimos compaginándolo en el centro de mayores, las plazas públicas de centro de día y talleres que teníamos además para los enfermos que iban menos tiempo.
En un tiempo incluso de protección civil nos dejaron la furgoneta, el ayuntamiento nos dejaba para que hiciera, no teníamos entonces vehículo ni nada, hacíamos el transporte de enfermos, incluso con coches particulares íbamos a por los enfermos, y cosa que ahora sería, bueno, claro, pues el transporte adaptado necesita unas condiciones, pero bueno, nos arriesgamos. ¿Y por qué? Porque vimos que nuestros familiares lo merecían. Algunos de nuestros familiares ya llegaron tarde a esas posibilidades, a esos recursos, pero eso no importa. Yo siempre digo que cuando tienes un enfermo con Alzheimer o cualquier otra demencia en casa, eso ya te imprime un compromiso con esta enfermedad y con otras muchas, ¿no? Es decir, un compromiso pensando que siempre podemos ser útiles a la sociedad. A partir de ahí, como decíamos, pues ya empezamos a tener luego un vehículo y es verdad que lo dije el año pasado cuando nos reunimos, vino Paje, estuvo en AFA Villarrobledo y lo decimos muchas veces, el apoyo de los alcaldes y del ayuntamiento a lo largo de estos años ha sido fundamental. Pero es verdad que durante los años que estuvo Pedro Antonio, yo creo que todas las asociaciones, Pedro Antonio Ruiz, y nosotros en concreto hablamos de la nuestra, dio un empuje muy importante apostando porque las asociaciones cogiéramos solera y tuviéramos recursos, apostando no solo con los recursos del ayuntamiento, que a veces no dan para más, pero sí desde la Junta, y todos sabemos que fueron años también que había más recursos, que había más dinero. Estuvimos en aquellos años avanzando y tenemos el centro que ya conocéis, que son unas instalaciones, pues creemos que estupendas. Exquisitas. No solo por eso, sino que lo hicimos, como dice muchas veces Mila, lo hemos hecho con calidad, pero también con mucho corazón. Es decir, sabiendo lo que necesitábamos, sabiendo, no nosotros, nuestros enfermos, sabiendo cómo tenía que estar construido. Y eso hay que reconocerlo. Es decir, la labor de personas que a lo largo de esta etapa han ido apareciendo y que nos han ido cada uno poniendo su granico de arena, pero algunas veces sacos, pero que nos han ido haciendo que podamos ir hacia adelante. Las cosas nunca son de una persona solo. El otro día, cuando representamos la revista, pues decía, la gente nos felicitaba y decía que qué bien había salido y qué tal. Pero yo siempre digo, la labor de equipo nunca falla. Es decir, en nuestra asociación, en AFA Villarrobledo, de lo que podemos estar satisfechos y muy contentos es que hacemos un trabajo en equipo y que todas las personas, todos los voluntarios, todos los socios y toda la Junta Directiva, los que estamos y los que han estado, apoyamos y nos comprometemos con la labor de la asociación. Y, como decía, muchas personas nos han ayudado y muchas instituciones a lo largo de estos años. Pero si no hubiera sido por el pueblo de Villarrobledo, Teresa, no hubiéramos conseguido nada, porque la actividad que hacemos, allí están empujando y colaborando siempre con nosotros. Y eso es un poquito, así a grandes pinceladas, un poco nuestra historia. Pues en lo profesional empezamos al principio de la asociación. Enseguida hubo un dato muy importante, que no quiero extenderme mucho, pero como claro, las vivencias son tantas en tantos años, y es que el ayuntamiento, creo que entonces en colaboración con la Junta de Comunidades, hizo un curso de muchas horas precisamente para formación para atender a personas con Alzheimer o otras demencias. Y eso lo desarrollaban en la Casa de la Cultura, en el aula de formación. Nosotros, aquel curso tenía mucho tiempo de prácticas en domicilios. Entonces, como nosotros ya la asociación ya habíamos iniciado, tuvimos la suerte y la oportunidad de que muchos alumnos pudieran hacer sus prácticas en casa con familiares nuestros, y nos ayudaron además todos ellos mucho en los inicios y demás. Allí vimos, cuando ya nos dejaron el centro de mayores, que además Manuel López también tengo que agradecerle muchísimo, y a Isabel, pero me acuerdo que Manuel López era el presidente en aquel momento que os digo que no estaban las cosas, que estaba todo mucho menos visible, y que entonces a veces incluso hablábamos de Alzheimer y parecía que se nos iba a pegar. Esto no se pega, esto hay que normalizarlo y trabajar para que haya los más recursos posible, ¿no? Pues Manuel López trabajó como presidente mucho para que se nos dejara aquel sitio, Isabel como directora también. Entonces, como os decía, nos sirvió aquel curso. Además de aprender nosotros también, porque aquí íbamos y claro, y aprendíamos también muchas cosas, aunque no estábamos como alumnas, para conocer a gente muy válida para trabajar con nosotros. Siempre decimos que nuestro equipo de trabajadores es chapó, ¿no? Es 10. Se necesita un plus y una vocación para trabajar con estas personas.
Y en aquel momento conocimos, me parece que eran 10 al menos, que estaban trabajando y que estuvieron, haciendo el curso. Y nos gustó mucho cómo trabajaban todas. Pero al principio teníamos posibilidad de contratar una persona que coordinara y 2 auxiliares, porque al principio empezamos 2 gerocultoras solamente con talleres, por la tarde, y al principio fue poquito a poco. Entonces contratamos a Maruja Berzosa, que se ha jubilado ahora, que en la revista aparece como la primera aquí en la última página, que el otro día la resaltábamos como la primera jubilada de AFA. Está aquí, Maruja, un encanto de persona, además de bondadosa, excelente trabajadora y responsable. A Cari Segovia, que ya después dejó de trabajar con nosotros, la mujer de Bernardo Fernández, Cari Segovia Solana, que también había estado haciendo el curso y nos gustó mucho cómo trabajaba, y a Aurora Pulido, como psicóloga, que está con nosotros también desde el principio. Con esos 3 profesionales empezamos. No podíamos, eran todas estupendas, la verdad, que las que hicieron el curso, que luego algunas de ellas empezaron después a trabajar con nosotros también, pero en principio empezamos así. Enseguida se incorporó Eva Rodríguez, trabajadora social, y también entre las 2 sabéis que coordina, dirige nuestra asociación, entre Aurora Pulido y Eva Rodríguez. Vino a unas prácticas, trabajadora social, y vino a unas prácticas y ya pues la vimos y esta muchacha vale un montón, se tiene que quedar. Y entonces así hemos ido creciendo hasta la plantilla ahora mismo de 17 trabajadores que hay. En este momento tenemos un conductor a jornada completa y otro parcial, y las auxiliares, que vimos el otro día, 2 limpiadoras también a media jornada, la trabajadora social, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, musicoterapeuta. Es decir, que desde la nada hemos ido avanzando de esa manera, y se necesitan muchas cosas, porque siempre los recursos son muy limitados, y como sabéis, porque en las asociaciones 1 euro se estira al máximo, por lo menos. En AFA Villarrobledo trabajamos con mucho rigor, y siempre todo el trabajo que hacemos, toda la junta directiva y todas las personas que colaboran y voluntarios, es un trabajo voluntario, un trabajo que no vale ni 1 euro. Imaginaos si todos lo tuviéramos que pagar. Los trabajadores, por supuesto, cobran su sueldo, no alto, porque los convenios que hay tampoco cobran lo que se merecen realmente, pero vamos, ahí vamos tirando, ¿no? Pero que el compromiso voluntario es siempre fundamental si queremos realmente hacer una organización sin ánimo de lucro. A vosotros.